quiero invitarlos que sigamos en el Evangelio de Lucas. Sabe que hemos estado compartiendo, la gran mayoría lo sabe, consecutivamente este Evangelio. Y el domingo antepasado, hace 15 días, terminamos un nuevo capítulo que fue el capítulo 9. Hoy vamos a emprender un capítulo más de esta bella aventura que emprendimos un día. Vamos a estar en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer en esta mañana los versículos del 1 al 9. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos sobre nuestros pies. Yo leo del 1 al 8 y de manera unánime la congregación va a leer el versículo 9. Lucas 10, del 1 al 9. Wow. Del 1 al 8 los leo yo y de manera unánime toda la congregación va a leer el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciba, comed lo que os pongan delante. Juntos. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vamos a orar, querida iglesia, para que el Señor nos bendiga con la exposición de su palabra. Padre Celestial, Señor, leíamos inicialmente de tu misericordia que se renueva cada mañana. Ha sido palpable para nosotros, tenemos vida en nuestros pulmones, nos ha dado aliento, Señor. Un techo donde refugiarnos, nos ha dado una ropa que ponernos, una manera de llegar a esta casa y quizás alimento en nuestro estómago. Nos das la bendición de tener este cuerpo local de creyentes, una familia en la fe con la que podemos venir juntos a adorarte, cantarte, orar, ofrendar, presentar nuestras peticiones de oración. Y ahora, Señor, nos permites leer tu palabra y queremos tener la disposición de poder comprenderla. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a los corintios, les decía que solamente por medio del Espíritu se pueden discernir las verdades espirituales. Eso quiere decir, Señor, que si tu Espíritu Santo no nos clarifica lo que hemos leído aquí, no lo vamos a comprender. Y mayor aún, no solamente queremos entender tu palabra, queremos poder ser transformados por ella y poder aplicarla. Y comprendemos, Señor, que eso es imposible si tú no lo haces en nosotros. Esta oración solamente, Padre Celestial, es una demostración que dependemos de ti, que separados de ti nada somos. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, las muchas debilidades del predicador, sino que por amor a tu propio nombre, Señor, glorifícate en medio de esta palabra predicada. Señor, sin ti nada somos. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Además de extrañarlos a ustedes, extrañé el café en medio de esta casa. Ok. Permítame, por favor, continuar con la lectura del capítulo 10 y ya les voy a dar la razón de por qué quiero leer el resto de versículos. Solamente en la exposición va a ser hasta el versículo 9. Pero quiero que podamos leer. Ustedes pueden seguirme desde la versión que ustedes tengan ahí. Yo estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oyes, a mí oye, y al que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué quería leer un poco más de la porción? Para que comprendamos toda la unidad de pensamiento. Incluso esta unidad de pensamiento del apóstol termina en el versículo 24 con las palabras acerca de Jesús en el versículo 21 al 24. ¿De qué se trata esto? Ustedes estaban leyendo una elección por parte de Jesús de uno de sus discípulos, en realidad 70, y los elige, los instruye y los envía. Y hasta el versículo 9 lo que vemos es esa elección, esas instrucciones y una respuesta positiva de las poblaciones a donde ellos llegan a hacer el anuncio que Dios les dice que hagan. Luego, en los versículos en adelante, del versículo 10 al versículo 16, vemos la respuesta negativa, es decir, la no aceptación por parte de las ciudades donde estos discípulos llegan a compartir el anuncio del reino de Dios. Y también, particularmente, en los versículos 13 al 16, las consecuencias de esa negación. Eso va a ser el próximo sermón. En los versículos 17 al 20, vemos la alegría y el gozo de estos discípulos luego de volver de la misión a donde el Señor Jesús los había enviado. Y en los versículos 21 al 24, vemos el gozo del Señor al regreso de estos discípulos. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, vemos la interacción de Jesús con un grupo de discípulos particulares que son enviados, cómo los instruye, la respuesta afirmativa a su anuncio, la respuesta negativa a las consecuencias, la alegría de ellos cuando regresan de su misión y la alegría de Jesús. Eso va a enmarcar la predicación de los siguientes domingos. Yo espero que puedan ser creo que 3 o quizás 4 sermones de esta porción. Termina el capítulo 10, en los versículos 25 al 37, con la parábola del buen samaritano, y al final, en los versículos 38 al 42, aquella famosa conversación entre Marta y María. Es eso lo que en este capítulo nos encontramos y que podamos tener en esta mañana lo que vamos a saber cómo el Señor nos dirige. Entonces, como les decía y como pudimos leer, nos vamos a encontrar entre los primeros 9 versículos. Este sermón lleva por título Jesús envía a sus discípulos. Jesús envía a sus discípulos. Y lo primero que quiero que ustedes puedan notar para clarificar nuestras mentes y entender mejor el mensaje, es que esta historia no se trata principalmente de los discípulos. Incluso ni siquiera se nos dicen los nombres de ellos. El personaje de esta historia es Jesús con sus discípulos. Y lo que vamos a ver es cómo Jesús participa primariamente de la lección, de la instrucción, de la capacitación. Cómo aún Él va a ir a las ciudades donde los envió. Y cómo Él trae consecuencias y advertencias de señales de juicio por rechazar a sus discípulos. Cómo Él les habla acerca del gozo que ellos sintieron cuando regresaron en el versículo 20 y el mismo gozo de Jesús. Esta historia tiene que ver con Jesús comisionando, capacitando a un grupo de discípulos. Y es para mí muy gratificante poder tener esta historia luego de la que vimos el domingo hace 15 días. Hace 15 días estábamos viendo el capítulo 9 y vimos particularmente los versículos del 57 al 62 y vimos ahí, pudiéramos llamar 3 pseudodiscípulos, ¿no? 3 personajes que querían seguir a Jesús, pero se presentaron delante de Él con una serie de
condiciones o con una serie de prejuicios en sus conciencias con la disposición de seguirlo a Él. Uno de ellos quería seguirlo a donde fuera y el Señor le dice, mira, los animales tienen donde reposar su cabeza y yo no. El Señor Jesús le dice particularmente, sígueme. Y él le dice, está bien, deja que yo entierre a mi padre, deja que yo arregle las cosas en mi casa y después de eso te sigo. Y otro que dice que lo quiere seguir, pero que primero quería despedirse de su casa. Y él le dice, mira, ninguno que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es digno del reino de Dios. 3 escenarios que aprendíamos la vez pasada, que son personas que se presentan como conocedores de Jesús, incluso lo llaman Señor, se ven a sí mismos como discípulos, es decir, como aprendices del Señor, han compartido cierto tiempo con Él, pero su vida de discipulado es una vida a medias. Y decíamos la vez pasada que con esas personas Jesús no le interesa. Él no quiere decirles, sigue conmigo y en el camino las cargas se van como acomodando. No te preocupes, si tu corazón todavía está en el mundo y tú caminas conmigo, poco a poco te vas ajustando. No. O estás conmigo o no estás. Discípulos a medias no son de mi interés en mi compañía. Y ver el siguiente capítulo que leímos esta mañana, les decía, es muy gratificante para mí porque vemos que en medio de esa gran multitud, además de los 12 apóstoles, había más discípulos genuinos, débiles, soberbios como los mismos discípulos, pecadores, pero con una disposición de renunciar a su propia vida, de ejemplificar lo que significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Decirle a Él, contigo estoy, sin condiciones. Si las cosas surgen bien para mi vida, si hay beneficios en mi vida, gloria a ti, y si no lo hay, también gloria a ti. No quiero estar contigo solamente por lo que puedes traerme de beneficio, quiero estar contigo por quién eres tú. Mi agenda ya no es mi agenda es tu agenda, lo que tú dispongas para mi vida. Yo viviré para anunciar el reino de Dios. Y eso es lo que vemos de este grupo de discípulos. Dicho sea de paso también, como una nota aclaratoria, no sé qué versión usted esté leyendo esta mañana, pero quizás en la versión suya diga que eran 72 discípulos. Y eso pasa porque algunos manuscritos hablan de 70, otros hablan de 72. La respuesta no lo sabemos, 2 más, 2 menos, bueno, sí hace la diferencia en el reino de Dios, obviamente son almas, pero para la predicación no. Entonces si me escuchas decir 70 o 72, estamos hablando del mismo grupo. Eso no nos va a generar tropiezo en la enseñanza. Algunos manuscritos hablan de 70, otros hablan de 72. Y razones tienen los teólogos para decir que 70, que aquí es un antitipo de Moisés, que así como Moisés delegó 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar, aquí Jesús está delegando 70 discípulos. Y otros responden que así como eran 12, 72 es un múltiplo de 12, entonces envió 6 compañías de 12, por decirlo de alguna manera. Lo sabremos en el cielo. Luego de tener esa nota aclaratoria, dice nuestro texto, después de estas cosas, y estas cosas hace referencia a cuando ya había dispuesto él su rostro en ir a Jerusalén, su ministerio terrenal estaba culminando, estaba deseoso de poder abarcar más su ministerio evangelístico, de alcanzar a más personas, de predicarle a más personas, y obviamente él es omnipresente, pero él entendía que iba a ir a Jerusalén no solamente a morir, sino también a ascender, y a quien se le iba a delegar la misión de extender el reino de Dios por la predicación eran esos discípulos. Y esta obra tan grande que empezó con Jesús y luego añadió a 12 apóstoles, no solamente se requeriría de 12 más. Aquí vemos un grupo de 70 porque la misión es grande, como leíamos incluso acerca de una mies que es mucha y que los obreros son pocos. Y dice que después de estas cosas entonces, cuando ya se estaba a puertas de ir a Jerusalén,
designó el Señor también a otros 70. Dos particularidades. Lucas habla acerca de Jesús como el Señor, que es un título que hemos aprendido que es dado ¿a quién? A Dios. Es un título de soberanía, es un título que únicamente se le corresponde al Padre. Incluso en el versículo 2, cuando Jesús le dice a sus discípulos que rueguen, que oren, Él dice, ¿a quién lo van a hacer? Al Señor. Al Señor. Entonces, al ver la historia, estamos viendo que Jesús dice, oren al Padre, y Lucas dice, el Señor fue quien los eligió, refiriéndose a Jesús. Inmediatamente conectamos que en la mente de Lucas está viendo la unidad en la Trinidad. El Padre y el Hijo uno son. El mismo título que Jesús atribuye a quien se le debe orar es el título que Lucas le está dando al Señor Jesús. Pocas palabras, es una evidencia de la divinidad de Cristo. Y me gusta esa palabra que usa Lucas para decir, designó el Señor también otros 70. ¿Qué quiere decir? Eligió. Y esa palabra en el griego solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra vez donde es usada es en Hechos capítulo 1, los versículos 23 al 24. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 1 más o menos en esos versículos? Se está escogiendo al sucesor de Judas. Y habían 2 opciones, José y Matías. ¿Cómo fue esa elección? Se echó suertes. Pero antes de echar suerte, los apóstoles dijeron, Señor Jesús, tú que conoces a todas los corazones, tú que conoces a todos los corazones, muéstranos a quién tú has designado o a quién tú has escogido. Y es la misma palabra que vemos aquí en el versículo 1. Cada uno de los discípulos de Jesús, cada uno de los misioneros de Jesús, independientemente de donde esté ejerciendo esa labor, es elegida ¿por quién? Por Él mismo. Eso es importante, ir guardando esa información. No es un asunto del azar, es un asunto de corresponder al llamado que hace el corazón. Y dice que el grupo, ya les mencioné que eran 70 o 72, dice que los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Por qué de 2 en 2? Bueno, en el capítulo 9, la primera porción de estas instrucciones son muy parecidas a las que ya estamos leyendo aquí en referencia a los 70 discípulos. En el capítulo 9, los primeros versículos, es cuando él envió a sus 12 apóstoles a la misma función y los envió de 2 en 2. De 2 en 2 por muchas maneras. Uno, podemos pensar en Eclesiastés capítulo 4, en los versículos 9 al 12, mejor son 2 que 1, mejor va a ser su trabajo. Si alguno cae, el otro lo levanta. Si tienen calor, se abrigan. Eso no solamente tiene referencia al matrimonio, tiene referencia también a la vida ministerial. Incluso la iglesia primitiva comprendió esas verdades. ¿Con quiénes envió? ¿Quiénes fueron enviados por la iglesia? Recuerdo, por ejemplo, a Pedro y Juan presentando testimonio delante de los concilios judíos. O Saulo, Pablo, siendo enviado ¿con quién? Con Bernabé. O Bernabé con Marcos también. Pablo y Silas. Hay una gran disposición por parte del Señor que la obra misionera, que lo que hagamos, lo hagamos en comunidad. La iglesia, mi hermano, no es para llaneros solitarios. Si uno se cae, el otro lo levanta. Cuando alguien me dice que quiere emprender o hacer algo por alcanzar a las personas en la ciudad, fuera de ella, siempre lo estoy animando o estoy buscando con quién lo vamos a hacer. Hagámoslos en conjunto. Eso equilibra las cargas. Hacerlo solo, y lo he hecho solo hace muchos años atrás, para lo único que sirve es para enorgullecerse uno, para creer que es uno el que lo hace y que no es la obra de Dios.
Y el Señor es más sabio que nosotros. Y Él los envía de dos en dos adelante de Él a toda ciudad. Y miren ese detalle, y al lugar donde Él había de ir. Es decir, ellos iban adelante de Él. ¿Qué iban a hacer? Al final del versículo 9 dice, donde los reciban, si hay enfermos, sánelos, y anuncien, díganles que el reino de Dios se ha acercado, dice el versículo 9. Ellos eran sus heraldos. Esa figura era muy conocida en el mundo antiguo. Un rey, antes de visitar una ciudad, enviaba a alguien que anunciaba. Era como el marketing que se hace hoy en día. En estos días hemos visto, ya sabemos quién viene a la ciudad en esta semana de lo que celebra en medio de nosotros, no porque llegaron el día del concierto y se presentaron, sino porque por las redes sociales, por las pancartas, por todo lo que hay, es una manera de anunciar quién viene. Lo que se hacía en la época no era redes sociales, no era vallas, eran heraldos que iban y daban un anuncio, preparaban al pueblo para la visita del rey. Y Jesús es rey. El anuncio de que el reino de Dios ha llegado, el reino incluye un ¿qué? Un rey. ¿Y ese rey quién es? Es Jesús. Por eso los envía a la ciudad, para preparar a la ciudad a su visita. Pero como vamos a ver más adelante, no en todas partes lo van a recibir. Y hermanos, eso tiene que ver con nosotros también. Porque lo que nosotros hacemos como creyentes es anunciar que nuestro glorioso rey, que ya vino, vivió en perfección, murió en obediencia, resucitó y ascendió, va a ¿qué? Volver. Y lo que hacemos es preparar los corazones para el regreso inminente de nuestro rey. Y lo hacemos con el mismo anuncio. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, la venida del rey está cerca. Y a partir de aquí, del versículo 2, vemos las instrucciones. En el versículo 2 vemos las instrucciones hasta el versículo 8 y en el versículo 9 vamos la respuesta positiva. Entonces lo que vamos a seguir viendo aquí son las instrucciones. La primera de ellas es rueguen, oren. ¿Por qué? Porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un momento de cosecha. Y los obreros que van a cosechar, a recolectar, son muy pocos. Quizás no tenemos una imagen muy agraria de lo que puede significar la necesidad de obreros en medio de una cosecha. Déjenme darles dos tipos de ejemplos. En el cultivo del cacao, una hectárea, conocemos lo que es una hectárea, ¿no? 100%. En el momento de la recolección, puede ser atendida por uno y quizás dos obreros. Es un trabajo complicado, pero con uno o dos obreros pueden recolectar el cacao con el que se hace el chocolate. Pero por ejemplo, en el cultivo del café, cuando ustedes han visto las maticas que están rojitas, que es el momento de la recolección, generalmente esa recolección es para la época de lluvias. La recolección tiene que ser lo más pronto posible, porque ese fruto tiende a sobremadurarse y te produce un defecto en la bebida, o por las lluvias tiende a caerse. Para atender una hectárea de café, recolectar una hectárea de café, por lo menos vas a necesitar 7, 8 obreros que te puedan ayudar en la recolección del cultivo. Eso deja ver que cuando la cosecha el productor será seca, tiene una urgencia de contratar obreros. Esta referencia que está haciendo Jesús en un ejemplo agrícola, pues obviamente no está hablando de recolectar frutos comestibles, está hablando acerca de las almas. Él ya lo ha usado en otros contextos. Pero lo que deja ver es la urgencia que hay en la labor que él llama y la poca mano de obreros que existe para esa labor. Aquí hace referencia que la mies a la verdad es mucha, que la cosecha a la verdad es muchas, mas los obreros pocos. Pueden por favor ir a Mateo 13. En Mateo 13 hay una de las parábolas que él contó acerca del reino. Y en esa parábola de Mateo 13 encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes ya la conocen, el versículo 24. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y en ese campo, cuando sembró, en medio del trigo también creció la cizaña, y que el enemigo fue el que sembró esa cizaña.
al final se recolecta todo y hay una separación. Y en el versículo 36 en adelante Jesús explica esa parábola y él dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, no la iglesia, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Miren lo que dice, cuál es la siega, cuál es el momento de recolectar. La siega es el fin del siglo. Entonces, ¿cuál es la urgencia para hablar de una cosecha que es mucha y los obreros son pocos? Él está hablando acerca del juicio venidero de Dios. Y está hablando acerca de muchas almas donde en el corazón de esas almas Dios no reina. Donde el reino de Dios no ha sido anunciado, donde el reino de Dios no ha sido implantado. Y entendemos, como Edward explicó muy bien hoy en la escuela dominical esta mañana, que la única manera que ese reino llegue a nuestros corazones es por el anuncio del Evangelio. Es Cristo viene y con su regreso inminente, con la llegada del Rey, viene el juicio. Y si tú no has aceptado en tu corazón al Señor, si tú no te has arrepentido de tus pecados, eso va a traer consecuencias eternas para ti. Y tú puedes decir, bueno, yo he gozado del perdón, he gozado de la vida eterna. Sí, pero hay personas a tu alrededor que no. En tu familia, en tus vecindarios, en tu ciudad y en poblaciones mucho más alejadas. Y implícitamente también le está diciendo a estos obreros, a estos 70, ok, en un principio envié a 12, ahora estoy enviando a 72. Pueden ver que la compañía evangelística se multiplicó por 6. Y tú puedes decir, wow, somos un gran grupo de personas. Sí, pero es tan grande la cosecha que es insuficiente. Ora para que yo pueda elegir más e enviar más. Incluso cuando esta iglesia estaba naciendo, nosotros orábamos por líderes dentro de la congregación. Señor, danos un pastor, Señor, danos un diácono, y seguimos orando. Nosotros creemos en la pluralidad de pastores y de diáconos. La Biblia dice que ellos son un regalo para la iglesia en el pasaje de Efesios. Y no debemos cesar en nuestras oraciones por obreros fieles que anuncien el mensaje del Evangelio, porque hay una gran cantidad de almas que no conocen al Señor. Y hoy en día lo que más se multiplica son falsos obreros, con un falso evangelio, que le garantizan a las personas un mensaje de paz, paz, cuando no hay paz. Es imposible creer que en esta ciudad polule el verdadero evangelio cuando vemos lo que sucede en noches anteriores, como en esta semana. O cualquier resto de la semana. No vamos a decir que esta ciudad solamente peca en festival. Solamente basta con ver las noticias. Hay una urgencia porque el Señor siga enviando obreros a su mies. Y lo segundo dice, rogar al Señor de la mies. ¿De quién es la mies? Del Señor. Eso es supremamente importante. No es la mies del pastor, no es la mies del misionero. Las almas le pertenecen al Señor. Y Él es tan bondadoso que para esas almas que le pertenecen a Él envía anunciadores y heraldos que traigan las buenas noticias del Evangelio. Él está supremamente comprometido con recolectar su cosecha. Y dentro de esas instrucciones, además de rogar, le dice, les advierte, id. Y la palabra aquí sería como id, atención, presten mucha atención. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Wow. Eso es como cuando tú pudieras ver un anuncio, se contrata profesional sin experiencia, salario para devengar 20 millones de pesos, asignatura, enseñar clases de religión cristiana y lo vas a hacer en un país musulmán. Ahí hay algo de... Lo que él está diciendo es, sepan que yo los... Es esa referencia. ¿Qué es un cordero en medio de lobos? Alguien que tiene que tener mucha precaución,
pero alguien que va a estar sometido a ¿qué? Peligro, ataques. Y uno pudiera decir, no es lo más alentador del mundo para ir. Pero miren que él dice, yo los envío. Él mismo, en el Evangelio de Juan, se identifica como el buen pastor. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Si él es un buen pastor, ¿dejaría a sus ovejas desprotegidas en medio de lobos? Él les está advirtiendo de lo que significa ser un heraldo de su reino, pero también está garantizando el cuidado de esas ovejas. Es como el Salmo 23. Yo te pastoreo por verdes praderas, pero aunque andes en valles de sombra de muerte, yo estaré ¿con quién? Contigo. Es una advertencia, hermano, ser creyente y anunciar una buena noticia como que por medio de Jesús nos reconciliamos eternamente con Dios. Pudiera pensar que las puertas serían abiertas de par en par y que todo el mundo nos va a recibir haciéndonos la venia. Pero vas a ser perseguido, vas a ser burlado, vas a ser objeto quizás hasta de la muerte. Pero con todo y eso, tranquilos, alégrate, porque tu buen pastor está contigo. Él no te tiró en medio de los lobos y salió corriendo como huyendo, como tú fueras como carne de presa, como si tú fueras el anzuelo para él librarse. No, él mismo está contigo. Luego habla algo que ya vimos en el capítulo 9. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Los cristianos tienen que ser las personas menos saludables del mundo. No, no hace referencia a eso. Lo que está diciendo aquí, como aprendíamos antes, la urgencia de la misión para estos discípulos. Recordemos que Jesús estaba a puertas de ir a Jerusalén. Era de tal manera que no llevaran una carga pesada en sus viajes y que más bien confiaran en aquel que los había enviado. No lleves dinero. Cuando dice no lleve calzado, no es vete a pie descalzo, es que no lleves zapatos extras. Con los que tienes es suficiente. No lleves bolsa, no lleves algo de viaje. En lo que le está diciendo es confía que te daré lo suficiente cada día para tu misión. En pocas palabras, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te lo voy añadiendo conforme a las necesidades que tú tengas. Te daré lo suficiente para que puedas aplicar y ejercer, cumplir la comisión de anunciar mi reino. Y cuando hace referencia a que no saludes por el camino, es que los orientales, particularmente en esa época, no se saludan como usted y yo cuando estamos urgidos en la calle. Usted pasa al lado del otro y de pronto le puede hacer así, le pasa el puñito por el lado y usted sigue su camino. Saludarse ya era una serie de protocolos que demanda un afecto físico, un beso, una conversación, requiere tiempo. Y cuando él está diciendo no saludes por el camino es tu tiempo no está para ese tipo de cosas, tu tiempo está por la urgencia de que voy a visitar esta ciudad y tú hayas preparado los corazones. Yo lo quiero ver más bien como un contraste a los pseudodiscípulos del versículo que vimos en los 57 al 62, es tu agenda, ya no es tu agenda. Ya tú no te dedicas a la vida social que tú te quieres dedicar. Tú eres un misionero mío en el lugar donde yo te he puesto. Deja de cultivar actividades que nada sirven para el avance del reino. Dedícate a lo que te tienes que dedicar por la urgencia del mensaje. Y les dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si hay un hijo de paz, entonces posan en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, y no pases de casa en casa. Es muy común ese tipo de saludos también en esa época antigua. Ustedes miran el Salmo 122, 8, y era una manera de saludarse. La paz de Dios esté con ustedes. Incluso Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 1, también da un saludo de paz. Era como la manera de saludarse. Hoy en día podemos decir, cuando llegamos a alguna casa, cómo amaneció la gente, algún tipo de refrán. Para ellos era la paz de Dios esté con ustedes. Era una manera de saludarse.
A eso hace referencia, la paz sea en esta casa. Pero aquí, con este grupo que es enviado, tiene un objetivo particular. Y es, si la casa los recibe, moren en esa casa. Puestos ellos llevan un mensaje de paz. Cuán gloriosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, aquellas noticias gozosas y de paz. Porque el Evangelio, mis hermanos, es un mensaje de paz. La enemistad que teníamos con nuestro Dios, nuestro gran Creador, ha terminado por la obra de Cristo en la cruz. Y si creemos en Él, somos reconciliados con Él, justificados pues por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios y podemos disfrutar de la paz de Dios. Estas personas, estos discípulos, llevaban ese mensaje de paz. Y esta casa, al recibir y corresponder al saludo, ellos debían morar en esa casa. Además, como se conoce, una casa de paz es alguien que le iba a prestar el servicio de hospedaje, de hospitalidad, para que estas personas pudieran cumplir el reino de Dios. Hermanos, y aunque no parezca, así funciona todavía el avance del reino en nuestros días. Personas de paz, no necesariamente creyentes, pero personas de paz porque nos facilita la entrada para llevar el mensaje a lugares que generalmente no pudiéramos entrar si alguien no nos abre una puerta. Ustedes saben que estamos yendo semanalmente a compartir una actividad, unos alimentos y el evangelio a los chicos del Centro de Formación Juvenil Antiguo Corromio, los que están privados de la libertad. Y nosotros no llegamos allá y dijimos un día, venga, déjenos entrar. Llegamos aquí los de su palabra es verdad, los reformados, y claro, siga. Las cosas se encaminaron de cierta manera para que la directora nos abriera la puerta y pudiéramos ahí compartir con el grupo que está yendo. Y en este punto quiero ponerles una historia para que parezca un poco más a la que estamos viendo aquí en referencia a una casa. Uno no debe hablar de personas que no están, pero voy a hablar de alguien que no está y esa persona sabe que voy a hablar de ella. Y es de nuestra querida hermana Daisy. Los que no saben quién es Daisy, Daisy es una hermana en la fe de República Dominicana, miembro de esta iglesia, que lleva casi 3 años en esta ciudad, en medio de nosotros, y está ejerciendo como misionera con poblaciones indígenas, con algún grupo de hermanos en medio de nosotros, por la parte de Patillal, y en otra población cercana, que se me olvida el nombre, es una palabra Arohuaca. ¿Alguien se acuerda? Teyunque. Población cerca a Patillal. Y yo un día le preguntaba a ella, oye, ¿cómo llegaste tú allá? Ella trabaja también con la International Mission Board, que es el ala misionera de los bautistas del sur de Estados Unidos. Y yo le dije, ¿ellos ya tenían alguna plantación allá? Y me decía, no, pastor, obra de Dios. Unos indígenas que ya son creyentes, pero que no vivían ahí, tenían comunicación, vínculo, familiaridad con unos indígenas que viven en Patillal. Y en algún momento ella llegó a la casa de ellos, se presentó, vio que había alguna necesidad particular dentro de la casa, empezó a ayudarles. Ya era referida por los indígenas que ya eran creyentes, pero que no viven en Patillal, y empezó a ayudarle con los niños. Y les preguntó que si podía en la casa servir con otras personas y compartir este mensaje. Y le dijeron que sí. Y esa casa no es creyente. Y hoy en día, en esa casa se reúnen niños indígenas, a veces adultos indígenas, y ahí fue naciendo una obra misionera. ¿Por qué? Como dice ella, porque Dios lo dispuso así. Porque Dios va preparando nuestro camino. Porque Él no nos envía únicamente sabiendo que somos corderos, ovejas en medio de lobos, sino que nos facilita algunos lugares para que seamos atendidos y que para que podamos servir en el reino de Él. En pocas maneras, como yo lo veo, Él nos deja sin excusas. Al final, si no queremos predicar el evangelio, es un asunto del corazón, no porque Él no nos dé lo necesario para eso, incluido abrir las puertas de algunos hogares o abrir la puerta a algunos centros, algún sitio particular para compartir el evangelio. Les pongo un ejemplo. Todos aquí somos hijos. Ninguno creo que lo haya traído la cigüeña, por muy cara de cigüeña que podamos tener algunos. Ahí tiene usted un campo misionero. Ahí tiene usted un campo misionero. Sus barrios,
Ahí hay un campo misionero. ¿Quién dentro de su barrio pudiera abrir la casa o un familiar para tener un grupo de oración? Y poco a poco ir compartiendo la palabra. Lo que pasa es que muchas veces vemos los misioneros como personas que se trasladan de una ciudad a otra, y ciertamente puede ser así, y usted puede ser uno de esos. ¿Por qué no? Pero hay mucha cosecha aún en esta ciudad alrededor nuestro. Y dice, lo que te ofrezcan, come y bébelo. El obrero es digno de su salario. No pases de casa en casa. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 9. En pocas palabras es, si llegaste a un sitio donde tu comodidad no es la que tú esperabas quizás una hamaca, no sé si habría hamaca en esa época, creo que no, pero te dieron una estera. Entonces tú digas, no, me voy para la casa del que tiene la hamaca. No, quédate ahí el tiempo que sea necesario. Y disfrútalo, sírvelo. Será proporcionado todo lo que necesites para la evangelización. Y le sigue diciendo, como última instrucción, en cualquier ciudad donde entres y los reciban, comed lo que pongan delante de ustedes. No solamente está hablando de que no seas selectivo en la comida que te pongan, yo lo diría, no seas conchudo, te están dando y estás exigiendo. El hecho apunta más bien en que estas ciudades donde ellos iban a visitar no solamente eran ciudades con personas judías, sino con gentiles. Jesús los estaba enviando aún en medio de gentiles a anunciar el reino, porque entendemos que el evangelio no solamente convierte a judíos, sino también al pueblo gentil. Y el punto es que ellos como judíos, estos 70 discípulos, que la mayoría seguramente eran judíos, tenían en sus conciencias una serie de normativas o reglas en relación a los alimentos. Ustedes recuerdan que había un tipo de alimento que el judío no pudiera consumir. Pero Jesús, en otros escenarios, ya había santificado todos los alimentos. Él había dicho, lo que contamina al hombre no es lo externo, es su propio corazón. La comida entra aquí y va para la letrina. Él había hecho los alimentos puros. Y les está diciendo, coman con tranquilidad. Si les van a dar algo, que dentro de nuestras ceremonias judías, ustedes piensan que no pueden, cómanlo. Es el alimento que el Señor les está dando para que tengan fuerzas y continúen con la misión. Y cuando las respuestas son positivas, versículo 9, están ahí, están en esa ciudad, han sido recibidos en alguna casa, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios les había dado una autoridad sobre las enfermedades y aún sobre los demonios. Porque incluso el versículo 17, cuando ellos regresan, ellos les dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Recordemos que en el inicio de la iglesia, a puertas de Jesús partir, no solamente les dio la autoridad para el anuncio del reino, sino para que fueran capaces de replicar las obras portentosas y milagrosas que él mismo hacía, para que fuera evidente a los demás que ellos eran sus sucesores, sus discípulos. Al día de hoy, a nosotros no se nos ha dotado particularmente con esa misma capacidad, pero también se nos ha llamado, por ejemplo en el Santiago, si hay algún enfermo en medio de ustedes, oren, y si Dios dispone, habrá sanidad. Es decir, el anuncio del evangelio se evidencia también en preocupaciones lícitas por las necesidades físicas de las personas. Hermanos, las almas no son nuestro proyecto, no son solamente una planificación de nuestras buenas obras. Servir como heraldos del evangelio tiene que tener nuestro corazón comprometido al verlos a ellos en medio de sus necesidades. Nos importan genuinamente, y por cuanto nos importan, nos trasladamos para anunciar las verdades del reino de Dios. No solamente repartimos papelitos, no solamente damos atalayas sin ningún tipo de interés. Hay un interés genuino en compartir con las personas.
De eso se trata los proyectos misioneros. De eso se trata el amor por el prójimo. Me interesa tu alma y mi principal motivo es la gloria del Señor y te anuncio el reino, pero me interesas tú a tal punto que si tienes necesidades y lo que está a mi alcance, lo voy a usar para servir. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Nuevamente, lo que está sucediendo en esta población indígena, por poner otro ejemplo, en un colegio de la población indígena tenían la necesidad de un maestro bilingüe que les enseñara inglés a los indígenas. Daisy les dijo, bueno, yo puedo ayudar con eso, o buscó a uno de los compañeros de su misión que ayudara con eso. Pero déjeme dar, ¿qué materia? Religión. Voy a servir en enseñarles inglés, pero voy a aprovechar y voy a predicar el evangelio. Y ha sido Dios quien ha ido acomodando todas las cosas. Como bien dice ella, no se trata de la misión de Daisy. Recuerden que la cosecha es del Señor. Pero lo que estoy diciendo es cómo el Señor va acomodando las cosas. Un ejemplo más práctico es, dentro de los hermanos que están, bueno, más práctico no, otro tipo de ejemplo, dentro de los hermanos que están yendo a compartir con estos jóvenes dentro del CROMI, algunos, no todos tenemos eso, tienen talentos en relación al deporte. ¿Qué compartimos con ellos o qué compartieron los hermanos este viernes? Una actividad deportiva y en medio de eso un espacio para obviamente compartir el evangelio. El hecho es, mis hermanos, que tenemos que ser genuinos en el amor y no ignorar las necesidades físicas que las almas tienen a nuestro alrededor. Jesús no lo hizo. Jesús alimentó y sanó personas que lo traicionaron. Él no estaba interesado únicamente en servirles a los que positivamente iban a recibir su mensaje. Él tenía un interés genuino por las almas, un amor genuino por ellas. Nosotros creemos que ese interés se manifiesta cuando sabemos que alguien tiene algo y le enviamos un versículo por WhatsApp. Esa es la magnitud muchas veces de nuestro amor. Y en esa casa, y nos recuerda en este punto, ¿qué es lo que ellos debían anunciar? Ahora, ellos no iban a hacer unas visitas culturales primariamente. Ellos no eran médicos ambulantes de ciudad a ciudad. Ellos no eran exorcistas profesionales que iban preguntando, ¿hay algún poseído en medio de ustedes? Y yo voy a liberarlos. Ellos eran heraldos, anunciadores del reino de Dios. El Señor los ha elegido, los ha capacitado, los ha instruido para anunciar el reino de Dios. ¿Y saben qué? Eso no culminó con los 70. Cada vez que el Señor elija a uno de sus discípulos o convierte un corazón incrédulo, quitando la dureza del corazón, dando uno de carne y deposita su espíritu, es para que sigamos replicando ese mismo mensaje. Ser un discípulo nominal o un pseudodiscípulo es creer que el Señor nos ha rescatado primariamente para nuestro beneficio, para nuestra agenda, como los vimos el domingo hace 15 días. Él nos ha rescatado, sí, para disfrutar de Él. Amén a eso. Ese es el mayor regalo. Esa es la vida eterna, Él mismo. Pero también nos ha mantenido en este mundo caído con todas las consecuencias de lo que significa vivir en medio de pecadores y aún donde en nuestro corazón reside el pecado y no estar en la gloria con Él, partir de este mundo para disfrutar, donde ya no hay más llanto ni más sufrimiento y nos mantiene aquí para mirar a otros pobres de espíritu, necesitados de Él y anunciar la verdad de su reino. Un reino que no es material, un reino que viene a dominar nuestro corazón, un reino donde Él es el rey, un reino donde Él pone cuáles son las condiciones, el arrepentimiento, un reino donde no hay otro camino al Padre, solamente el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres saber qué tanto has comprendido el reino? ¿Qué tanto anuncias el reino?
Él dijo, oren por obreros, no oren por holgazanes. Él quiere personas que... ¿Qué hace un obrero? Trabajar. Él quiere personas que estén trabajando. Su casa, su barrio, hacia donde Él los lleve. A veces veo personas que están saturadas en sus conciencias porque por la providencia de Dios, por ejemplo, algún asunto de salud los ha privado de poder tener fuerza física como antes y piensan que se acabó su vida misionera. O antes tenían una mayor disposición de tiempo porque quizás tenían un tipo de trabajo distinto, ahora están más ocupados. O los llamaron a una labor donde no les pagan, donde es 24 horas, 7 al día, ser mamá. Y piensan que ¿en qué momento voy a servir a Dios en su reino? Pues ahí. Esas almas están dentro de la cosecha que Él quiere cosechar. Él nos lleva y nos redime y nos rescata para ser misioneros. Y es maravilloso, hermanos. Es maravilloso poder acercarse a las personas, amarlas genuinamente y ver cómo el Señor milagrosamente por el poder de su palabra y de su evangelio transforma esos corazones. Y tú ves, ese es para mí el mayor milagro visible de la obra de Dios, más allá de una sanidad física, más allá de una restauración económica. Es como un pecador que antes aborrecía a Dios, ahora rinde su corazón a Él y lo ama perpetuamente y sirve a su reino. Presenciar esa obra, hermanos, es una delicia. Y nos podemos preguntar, ¿cómo entonces ese tipo de vida que no nos garantiza la comodidad, pero tampoco dice que no puedas tener comodidades? Ese tipo de vida que donde la agenda de Él domina nuestros pasos, pero que no significa que tú no puedas planear ni construir futuros a base de tus capacitaciones, inversiones. No, hermanos, eso es legalismo. Está muy bien que usted se esmere en capacitarse, en poder hacer inversiones, en pensar en futuros para usted y para su familia. Eso hace parte de la responsabilidad que asumimos cuando tenemos hogar. Sin embargo, como creyentes tenemos que saber que de eso no se trata la vida. Se trata de ser anunciadores de su reino. El reino de Dios tiene un rey que es Jesús y que Él viene a morar en los corazones y que sus estatutos, que sus requisitos es el arrepentimiento, una vida de abnegación para Él. Pero, ¿por qué personas son capaces de trasladarse de un país a otro? ¿Por qué personas invierten sus finanzas en distintos montos para impulsar este evangelio? ¿Por qué oramos constantemente para que el Señor siga enviando obreros a su mies? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos 70 fueron? A pesar de que le dijeron, vas a ir como cordero en medio del ojo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Hermanos, nadie que vaya y anuncie el evangelio con fidelidad y soporte las pruebas, lo va a hacer sin que primero haya comprendido ese reino y lo haya experimentado. Porque si nos dicen, si tú vas allá, corres este peligro, porque si nos dicen, hacer esta obra misionera implica menos de tu tiempo, agotamiento físico, y ya que estás enfermo te vas a enfermar más. Porque si vas allá sabes que si inviertes estos recursos económicos para que el reino sea anunciado, significa menos para ti y para tu familia y tus comodidades. ¿Por qué? Porque has experimentado la plenitud del Rey. Porque has experimentado el perdón que únicamente Él puede darte. Porque has experimentado el gozo de su presencia en tu vida. Porque has comprendido que separado de Él nada sirve en tu vida.
ser un replicador, un heraldo, un misionero del Evangelio es únicamente por la comprensión y la experiencia de vivir dentro de ese reino. Tú amas tanto a tu Señor porque has comprendido de qué manera Él te ha amado que tú quieres que aquellos que no disfruten de eso lo hagan. Bien es dicho, es como un mendigo que encuentra pan diciéndole a otros mendigos, ¿dónde está el pan? Quizás lo que no mueve nuestros pies es la ausencia de experimentar en nuestro corazón el reino de Dios. Sea porque somos incrédulos, o sea porque estamos ensimismados en nuestro propio reino, viviendo para nosotros y no viviendo para el Señor. Quiero culminar el sermón, y mientras estemos en este capítulo 10, en estas porciones, al terminar cada sermón, quiero compartir la historia de algún mártir, de algún creyente de Jesús que ha llevado su discipulado y su anuncio y su fidelidad hasta la muerte. No todos vamos a morir así, pero algunos lo harán. Y les decía, ¿por qué personas como estas llevaron su fe hasta este punto? Porque experimentaron el reino. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, patrocinado por La Voz de los Mártires, un ministerio internacional que trabaja con la iglesia perseguida. Tiene varias historias. La de esta mañana es acerca de Roy Pontón, un chico de 15 años de edad en Indonesia que murió en el año 1999. Se titula Soy un soldado de Cristo. Los adolescentes podían percibir que los gritos y cantos se acercaban cada vez más. Uno de los adolescentes de mayor edad miró con nerviosismo a su amigo. Los musulmanes se acercan, es mejor que escondamos a los niños, dijo él. Otros, siguiendo su ejemplo, ayudaron a los más chicos a encontrar un lugar donde esconderse en los edificios cercanos y luego se escondieron ellos mismos. Era el mes de enero y un grupo, la mayoría de ellos niños y adolescentes cristianos, se habían reunido en un campamento bíblico en el Station Field Complex de la Universidad de Patimura en la isla de Ambon, Indonesia. Cuando el campamento hubo acabado, los autos llegaron para llevar a los niños de regreso a sus hogares, pero no había suficientes autos para tantos jóvenes. Meki Sanjaykit y otros 3 hombres cristianos se habían marchado rumbo a la aldea de Coacal para ver si alquilaban transportación adicional para llevar al grupo restante de vuelta a sus hogares. Pero aún no habían regresado. Lo que los chicos que esperaban por los autos no sabían era que los hombres habían sido atacados por una pandilla de musulmanes, quienes los sacaron del auto en que viajaban. Meki y otro de los hombres fueron apuñalados hasta la muerte y sus cuerpos quemados por la pandilla. Los otros 2 hombres lograron escapar. Poco tiempo después, la pandilla llegó a la universidad. Lograron encontrar a muchos de los adolescentes y los forzaron a salir de su escondite. A Roy Pontón, el chico de nuestra historia, lo obligaron a pararse frente a la pandilla. Le dijeron, niega a Jesús o te matamos, le amenazaron. Roy estaba terriblemente atemorizado y temblando respondió, soy un soldado de Cristo. Ante tal respuesta, uno de los atacantes musulmanes hizo blandir una espada hacia su estómago. La espada golpeó la Biblia que Roy estaba sosteniendo y la rasgó, haciéndola caer de sus manos. El siguiente golpe le abrió el estómago a Roy, chico de 15 años. Su última palabra fue Jesús. La pandilla arrastró el cuerpo de Roy y lo echaron en una zanja. 4 días después del incidente, su familia encontró el cadáver. A pesar de que estaban destruidos por el dolor, los padres de Roy sienten gran orgullo de su hijo, quien permaneció firme en su fe hasta el final. No todos, hermanos, llevaremos nuestro discipulado hasta ese nivel, pero no significa que para algunos no llegue una muerte tormentosa o de mártir, pero sí significa muchos tipos de sacrificios y renuncias que por el glorioso Jesús vale la pena. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, gracias por tu infinita misericordia y tu infinita bondad. Es maravilloso, Señor, pensar que estos hombres que eran enviados a una misión donde tú mismo los has elegido, donde tú mismo los instruías, los estás capacitando, le diste de tu autoridad para hacer estos milagros y para predicar el reino.
Si pensamos en nosotros, Señor, recuerdo las palabras que diste en Mateo 28. Y ser discípulo a todas las naciones, enseñándoles a guardar mis estatutos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Señor. A esta obra que nos has llamado, has añadido la bendición de pertenecer a tu reino, pero servir a tu reino, anunciando tu venida inminente, Dios. Y es maravilloso que mientras tú nos has enviado a eso, tú mismo estás en nosotros, fortaleciéndonos, capacitándonos y dándonos los recursos físicos necesarios para cumplir esta labor que tú nos has dado. No nos has dejado solo, Dios. Nunca lo has hecho. Nada ni nadie nos puede separar de tu glorioso amor. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, como verdaderos discípulos tuyos, anunciando tu reino. Signifique en esta ciudad, en nuestra familia, en nuestro barrio o quizás en otra ciudad. Esa, Señor, es la verdadera vida que tú nos llamas a vivir. Bendito seas, Padre. Amén y amén.